Shalom Aleichem. Continuamos estudiando el tratado de Peah. En esta oportunidad, la segunda Mishnah de este tratado. Vimos anteriormente que la Torah no estableció una medida específica para el cumplimiento de esta mitzvah. Sin embargo, así dice la Mishnah: Ein pohatim la Peah mishishim. No se debe dejar para el cumplimiento de la mitzvah de Peah menos de una 60 parte del campo. Es decir, que los sabios sí establecieron una medida mínima para el cumplimiento de esta mitzvah. Y vamos a ver que esto que dijimos, 1 en 60, es una medida general. Pero la medida verdadera que la persona debe dejar en su campo depende de otras variables. ¿Cuáles son? Beaf al piche ambru en la Peah shiur. Y a pesar de que enseñaron los sabios que no hay una medida específica para la mitzvah de Peah de la Torah, Akol le figo de la Sadeh. Todo depende del tamaño del campo, ulefi robanim, y de la cantidad de pobres que haya en ese sector. Es decir, en el caso que la persona tenga un campo grande y en el sector donde él vive no hay una gran cantidad de pobres, es suficiente con dejar 1 en 60 parte de su campo sin cosechar para que ellos lo recojan. ¿Por qué? Porque esta cantidad es suficiente para que los pobres puedan obtener de esta cosecha lo mínimo que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso que una persona tiene un campo chico y la cantidad de pobres es grande? Es decir, la proporción entre el tamaño de su campo y la cantidad de pobres provoca que si él dejaría 1 en 60, no habría suficiente para que los pobres pudieran sacar de su campo lo que ellos necesitan para alimentarse. En ese caso, indica la Mishnah que la persona debe agregar a esta medida. No sobre este caso se dijo que 1 en 60, sino que debe agregar en proporción a cuán chico sea su campo y la cantidad, la demanda de pobres que haya en ese sector. La tercera variable que hay a la hora de definir cuánto uno debe dejar de su campo es ulefi roba navá. Vamos a ver que hay 3 explicaciones sobre esta palabra navá en los comentaristas de la Mishnah. La primera explicación es que esto significa humildad. Es decir, dice la Mishnah que la tercera variable es cuánto la persona posea la cualidad de humildad. Una persona humilde, entre otras cosas, no tiene la necesidad de retener todo lo que sus bienes le producen, sino está dispuesto a entregarle a los demás. Por lo tanto, la persona debe analizar cuánto él posee esta cualidad positiva, y cuanto más posee esta cualidad, debe aumentar más en la cantidad de Peah que deje de su campo. Otra explicación que encontramos sobre esta palabra navá es lo que dice el Rambam, que esto quiere decir cuánto que el campo produjo. No es lo mismo un año que la producción fue baja, el año que la producción fue alta. El año que el campo produjo más frutos de lo que la persona esperaba, tiene la capacidad, la posibilidad de la persona de, por supuesto, entregar más parte para los pobres. Por lo tanto, esta medida de 1 en 60 es un mínimo que debe ser aumentado en caso que la respuesta que la tierra le dio en esa cosecha haya sido más de lo que es esperado. La última explicación que encontramos en los comentaristas es anavá no con vav, sino con bet, que quiere decir según el tamaño de los frutos. Lefi roba navá, según el tamaño de los granos de los frutos que dio la tierra. Es decir, que una persona que tiene un campo que tiene diferente calidad en sectores diferentes, es decir, que en un sector le da frutos de mejor calidad, más cantidad, los frutos mismos son de mejor calidad, y en otro sector los frutos son peores, no puede dejar la Peah de la parte mala para cumplir también en lo que respecta a su obligación de la parte buena, sino que en este caso debe dejar 1 en 60 de cada una y una de estas partes, 1 en 60 de lo malo y 1 en 60 de lo bueno, para que la persona no se aproveche y utilice la parte mala y dé a los pobres los frutos malos de su campo y él se quede con los buenos. En resumen, estudiamos
que hay una medida mínima que los sabios sí fijaron para el cumplimiento de esta mitzvah, que es 1 en 60 del campo. Sin embargo, la persona debe aumentar en relación a estas tres variables: el tamaño de su campo y la demanda de pobres que haya en ese sector, y cuánto que o posea la cualidad de humildad, o la cantidad de frutos que ese año produjo su tierra, o distribuir y diferenciar la calidad de su campo y no dejar toda la mitzvah de PA en un solo lugar. Muchísimas gracias, continuaremos.